Venga, vamos a compartir la palabra y hoy hablamos de este tema que yo creo que es un tema donde tenemos que aclarar nuestras ideas, tenemos que alinearnos con la palabra y por eso se llama alineados con los tiempos del Eterno, de Dios, ¿no? Entonces he cogido este versículo que dice Génesis 2:8, que después que Dios el Señor plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, esto sería lo que es actualmente la zona de Jerusalén, ¿vale? Y puso allí al hombre que había formado, ¿no? Y por eso he puesto la palabra Jerusalén, porque algunos dicen, como traemos esa tradición, una de las muchas que traemos, ¿no? Que la traemos del cristianismo, ¿no? De que el Edén estaba en la zona de Babilonia y todo eso, pero realmente Jerusalén es la única ciudad en la Biblia donde dice que oremos por una ciudad, es Jerusalén. Que oremos por la paz de Jerusalén. Es el lugar de disputa más grande del mundo, de toda la historia, y donde se centrará la historia final de los últimos 7 años. O sea que ahí podemos ver que realmente ese es el epicentro, ¿no? De la vida espiritual, en un sentido, entre otras cosas, porque ahí también ha estado el templo, ¿no? Entonces vemos esa historia, ¿no? De Adán y de Eva, donde ellos son engañados por el enemigo, y lo que está haciendo el enemigo cuando los engaña básicamente es que ellos van a quedar desalineados con el Eterno, con Dios, porque Dios cuando crea a Adán y Eva, le da una serie de instrucciones para ellos moverse dentro del huerto del Edén, pero cuando ellos pecan y son echados fuera del huerto del Edén, pues ellos quedan desalineados. Para entender mejor esta idea de lo que es estar alineado, ¿no? Es esto, lo he puesto ahí, que es estar alineado, es estar vinculado. Por ejemplo, esto es lo que dice el diccionario, vinculado a una determinada tendencia ideológica, política o religiosa o de otro tipo, habiendo tomado partido por ella. O sea que tú, en un momento determinado, tú puedes simpatizar o creer cierto tipo de creencias y estar alineado pues con un determinado tipo de creencia en cuanto a religión o política o cualquier área, ¿no? A nosotros lo que nos interesa, evidentemente, es el área de nuestra creencia en cuanto a las cosas del Eterno, ¿no? Con la palabra del Señor. Y en otros sinónimos de la palabra alineado, que es estar en línea o ser formado, ser seguidor, estar vinculado, es esta palabra ser formado. Es una situación en la cual formar quiere decir que es hacer o crear algo que antes no existía. O sea, para tú estar alineado con algo, tiene que haber algo en tu interior que sea transformado de forma que tú te vas a alinear con algún tipo de determinada creencia, en este caso para nosotros, con la palabra del Señor, ¿no? Entonces, Adán y Eva, ¿qué pasó? Pues que ellos, cuando fueron creados por el Eterno, fueron alineados dice que fueron creados a la imagen del Señor, ¿verdad? A imagen de Dios fueron hechos, dice en Génesis, o sea que fueron alineados, fueron hechos a eso, pero ellos tenían básicamente un propósito. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva? ¿Recordáis? Era cuidar del huerto del Edén, ¿verdad? Pero en el momento en que pecan, no pueden cuidar más de ese huerto y tienen que ser echados fuera, ¿no? Entonces, por causa de ese pecado, pues ¿qué pasa? Tenemos que mirar lo que Dios tiene que hacer ahora. Tiene que realinear su creación o el máximo exponente de su creación, que es el ser humano, ¿no? Y vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice: el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Yeshua el Mesías, nuestro Señor. O sea que Pablo aquí estaba expresando una oración que él hacía por aquellos creyentes que vivían en Tesalónica. En Tesalónica, que es la zona de lo que sería Grecia, ¿sí? Entonces ellos venían de una cultura pagana cuando se convertían al Señor y necesitaban ser realineados a lo que la palabra del Señor pues nos muestra cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir como creyentes, ¿verdad? Entonces su oración era que todo su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo, porque nosotros somos espíritu, ¿verdad? Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, por eso dice espíritu, alma y cuerpo, ¿vale? Entonces todo nuestro ser tiene que ser santificado completamente y tiene que ser guardado irreprensible, porque ahí está siempre el enemigo, el diablo, Hasatán, ¿verdad? Igual que estuvo alrededor de Adán y Eva dando vueltas hasta que consiguió que pecaran y consiguió desalinearlos. Esa es su principal misión. La principal misión del enemigo, del diablo, ¿cuál es? A cualquier creyente sacarlo de la voluntad de Dios.
sacarlo de los planes del Eterno. Y eso es desalinearte. ¿Qué es ser alineado? Cuando tú consigues andar en la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Cuando tú te estás alineando a sus planes y eres capaz de empezar a andar en los propósitos que Él tiene para su vida. Entonces esta es la mayor lucha que existe en el universo y la mayor lucha que existe dentro del mundo de los creyentes. Siempre el enemigo está intentando sacarte de la voluntad del Eterno. Y el Señor siempre está luchando de alguna manera para que, por medio de sus enviados, puedas tú alinearte a la voluntad del Señor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo esta tarde? Pues compartiendo un mensaje a través del cual podemos intentar, si cabe, alinear un poco más nuestras vidas con la voluntad del Eterno. Al final ese es el deseo que tenemos todos, ¿no? Yo creo, de poder andar en su voluntad. Entonces, ¿qué hace? Para poder realinear al ser humano, porque en general todos, dice que tenemos las consecuencias de ese pecado del primer Adán, pues todos necesitamos pasar por ese proceso. Si tú te conviertes y conoces a Yeshua, empiezas ese proceso de realineamiento, ¿sí? Y él, ¿qué hace? Escoge un pueblo, escoge un hombre, en este caso Abraham, y le da una serie de instrucciones concretas para empezar todo ese proceso de realinear al ser humano. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues creando ese pueblo que es Israel y llevándolo a un punto en el cual pues les va a dar allí en el Sinaí la Torá por medio de Moisés, ¿no? Vemos en el Salmo 19:7 que dice que la ley del Señor, o la Torá, en el original en hebreo, dice que es como perfecta. O sea que si tú vas a leer la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, dice que eso es algo que es perfecto y que hace algo poderoso, que hace que restaura el alma. O sea, imagínate, si tú coges esa Torá y empiezas no solo a leerla, sino a verla como un manual de instrucciones para tu vida, que ahí te enseña qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cómo, cuándo, dónde tienes que hacer las cosas. Si tú empiezas a obedecer todas esas órdenes, todas esas enseñanzas que el Señor te da en su palabra, dice que eso está empezando a hacer un proceso de restauración en tu alma. Y cuando tu alma está siendo restaurada, tú te estás realineando con la voluntad del Señor, incluso sin darte cuenta. Cuando llega un tiempo de que tú estás empezando a obedecer su voluntad y a hacer lo que dice su palabra, llega un momento en que dices, wow, y la gente dice, pero si tú ya no eres el mismo, la misma que eras antes, ¿qué has hecho? ¿No? A mí me pasó. Yo cuando me convertí, mi cambio fue tan radical que la gente me vio no de un día para otro, pero casi, y me decía la gente, pero ¿tú qué has hecho? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Porque a mí el entrar en contacto con la palabra del Señor cambió mi vida, cambió mi alma y empecé a realinear mi vida, ¿no? Y eso es lo que se trata, ¿no? Dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Es decir, aquí no hay que ser un gran sabio para que la palabra del Señor pueda hacer efecto en tu vida. Las instrucciones del Señor no son muy complicadas para decir, bueno, es que esto tienes que estudiar una carrera teológica, universitaria. No, nada de eso. La palabra del Señor está diseñada para que cualquier persona que se acerque a Yeshua pueda entrar en ese proceso de restauración del alma, ¿no? Entonces, la palabra restaurar, fíjate qué significa. Significa reparar, lo primero. ¿A alguien se le rompe el coche de vez en cuando? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Repararlo, porque como no lo repares, ¿qué pasa? No funciona y no te lleva a ningún sitio, por lo menos el mío, ¿eh? Así que hay que repararlo, hay que renovar o volver a poner algo en el estado original que antes tenía, y eso es lo que está buscando el Señor con nuestras vidas, llevarnos a ese estado original en el cual pues Él creó a Adán y Él quiere que nosotros podamos ir realineando nuestras vidas, ¿vale? Está prohibido dormirse, acuérdate. Ya te estoy viendo la carilla. Así que restaurar, ¿qué es? Es volver al modelo original. Básicamente es eso, restaurar. Y es lo que el Eterno quiere con nuestras vidas. Fíjate, hemos leído en un salmo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah en Gálatas 6.1. Pablo, hablándole a los de Galacia, le dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, que está desalineado, está haciendo cosas que no debería, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Es decir, llevadlo a que él pueda volver a ese modelo original, ¿no? Restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque siempre ves, él estaba diciendo
que no somos nosotros solos, que siempre hay que recordar que está el otro por ahí detrás que quiere hacernos caer. Así que tenemos que vigilar por nosotros mismos y por el que anda dando vueltas alrededor nuestro de vez en cuando para vigilar de no ser tentados. Porque si somos tentados, caemos y somos desalineados cuando somos tentados. Así que el Señor está dirigiendo todo ese proceso de restauración. Eso forma parte de las buenas nuevas que nosotros podemos dar a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque Yeshua quiere regresar, Él está impaciente por volver por su pueblo en esa segunda venida, pero no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque fíjate lo que dice en la palabra, Hechos 3:21. Dice, es necesario que el cielo reciba a Yeshua. Ya lo recibió cuando murió y resucitó, ¿verdad? Y dice, hasta ese momento, o ese día en otra versión, en que en todas las cosas sean restauradas. ¿Qué cosas? Todas. Deben ser restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Así que el Señor quiere volver, quiere regresar a por su pueblo, pero no puede hacerlo hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué cosas? Tú puedes pensar, bueno, hasta que sea restaurado el gobierno del país, tengamos un gobierno democrático, todo funcione, y que no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a su pueblo. Hasta que su pueblo no entre en un proceso de restauración, estamos nosotros mismos. El pueblo del Señor, de cierta manera, está como frenando esa segunda venida del Señor, porque necesitamos pasar por ese proceso de restauración. Ahora, las buenas nuevas son que el pueblo del Señor está siendo restaurado. Eso es lo interesante. Está siendo restaurado. Por eso, desde hace aproximadamente 30, 35, 40 años, empezó ese mover que hemos llamado, la mayoría denominado como de raíces hebreas, pero realmente lo que está haciendo el Señor, más que ponerle un nombre o una etiqueta, es que nos está sacando del cristianismo nominal, de ese cristianismo donde había una teología de reemplazo, y nos está llevando a ese diseño que la Escritura le llama volver a las sendas antiguas. ¿Os suena eso? Ahí es donde tenemos que volver. A las sendas antiguas, a las originales, a las que el Señor creó para su pueblo, pero que hábilmente el enemigo entró muy sutilmente y fue desviando a su pueblo hasta convertirlo en un pueblo más religioso que otra cosa. Y a veces pensamos que es religioso ser por los católicos o cosas así que pensamos, pero religiosos hay muchos que son cristianos, son muy religiosos, ¿lo sabías? Así que tenemos que ser librados de ese espíritu de la religiosidad. Y lo primero que debe ser restaurado, como digo, para preparar su regreso, es, por ejemplo, entre otras cosas, la identidad judía de nuestro Mesías, que fue corrompida desde ese siglo III, IV, cuando hubo todo ese concilio con Constantino, tuvo todo ese cambio. Y he puesto esta palabra, antónimo. ¿Sabes lo que es un antónimo? Hay la palabra sinónimo, que es parecido, pero antónimo es lo contrario. Entonces, lo contrario de restaurar, esa es la obra del enemigo. Lo que él quiere hacer es destruir, suprimir, deponer, abolir, derruir, derribar, demoler, derrumbar, tumbar y arrasar toda la obra del Señor entre el pueblo, entre los creyentes. Y así que la primera que he puesto ahí, destruir es deshacer o inutilizar a algo que no es material, nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere destruir el enemigo? ¿En qué está más interesado? En destruir nuestra vida espiritual. Porque si no tenemos una vida espiritual, nosotros no podemos comunicar con el que está arriba. Dice la palabra que Dios es espíritu, ¿verdad? Y tenemos que comunicar en el espíritu, y él lo que quiere hacer es cortar el hilo de comunicación entre los creyentes y entre el Señor. Bueno, incluso otra cosa que está ahí, está desalineada en un sentido, es las historias de la Biblia, ¿no? Y he puesto este dibujo, por ejemplo, porque es una clara expresión de hasta qué punto nosotros se han distorsionado muchos puntos, pasajes, enseñanzas, historias de la Biblia para que quedaran desalineadas y nosotros creyéramos cosas que en realidad no sucedieron. O, por ejemplo, el caso pues del monte Sinaí, ¿no? Que he puesto esta imagen donde, bueno, hemos estado explicando últimamente acerca del monte Sinaí, que está en Arabia y que está alineado con Jerusalén, pero hay un momento de la historia en el cual Helena, que es la madre de Constantino,
ella coge y, consciente de lo que va a hacer, ella se dirige hacia esta zona, va a Israel y luego a esta zona, y ella a dedo dice, este es el lugar donde el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí y ahí se entregaron los 10 mandamientos, ¿no? Y desde que ella lo dijo, la historia lo ha reflejado así, de que ahí fue donde estaba el monte Sinaí y donde se entregaron los 10 mandamientos, hasta el punto en que todas las Biblias que nosotros tenemos en castellano, si tú ves los mapas esos que hay al final de la Biblia, tú verás que todos los mapas te dicen que el monte Sinaí está aquí en la península del Sinaí, en Egipto. Pero ya sabemos, por todos los descubrimientos que han habido arqueológicos de Ron Wyatt y demás, de que el pueblo de Israel cruzó esta zona del Mar Rojo y llegó hasta esta zona de Arabia, en Madián, donde está el verdadero monte Sinaí, ¿no? Igual que esto fue cambiado, y tú cuando abres una Biblia y tú dices, voy a ver dónde fue el éxodo, ¿verdad?, de Israel, y vas a los mapas de detrás de tu Biblia y tú miras y te sale este mapa, pero no hasta aquí, sino que la línea llega hasta aquí abajo, y tú dices, mira, aquí donde a Moisés le dio los 10 mandamientos el Señor. Y tú te lo estás creyendo, ¿verdad? A pie juntillas, porque como todas las Biblias, mira que se han imprimido millones y millones y millones de Biblias, todas con este dibujo falso. ¿Y tú qué haces? ¿Te lo crees? Porque tú no sabes la historia de que una señora, que era Helena, la madre de Constantino, se le ocurrió decir un día que aquí estaba el monte Sinaí. Igual que cuando tú vas a Israel, a Jerusalén, tú ves y ella asignó a dedo y dijo, aquí es donde murió Jesús. Y como ella lo dijo, pues la Iglesia Católica lo amplió todo eso, y ahí hicieron la iglesia aquella del Santo Sepulcro y toda la historia esa que tiene ahí dentro de las murallas de Jerusalén. Y para el mundo católico y para mucha gente, incluso para muchos cristianos evangélicos, pues Jesús siguió muriendo en aquel lugar, cuando hemos descubierto de que él no podía morir dentro de las murallas de Jerusalén, tenía que morir fuera. Cuando conoces un poquito más la Torá y todo, sabes que él murió en el lugar que se conoce como el jardín de la tumba, ¿no? Entonces, igual que tú esto lo has dado toda la vida por válido y de repente te das cuenta de que no estaba bien, ¿sabes que hay otras cosas que hay en la Biblia que pueden estar equivocadas y que pueden estar mal? Tú dices, pero si es la Biblia, ¿cómo puede ser? Porque la Biblia lleva más de 2000 años siendo manipulada por el hombre, por intereses. Y entonces eso ha hecho que haya diferentes versiones de la Biblia, las cuales hay ciertas frases, ciertas palabras que han sido cambiadas, que cambian el completo significado de lo que el Señor quiere transmitirte, y si tú no vas al original o no conoces las historias que hay detrás de la Biblia, pues te estás perdiendo ciertas enseñanzas que el Señor te quiere llevar a conocer, ¿vale? Entonces, eso es por donde estamos andando ahora. Entonces, fíjate en esta imagen para que veas lo que es estar alineado, ¿eh? Hemos dicho que el monte Sinaí de la Helena de Constantino estaba por aquí, ¿verdad? Pero resulta que está aquí. La descubrieron aquí. Aquí está la peña de Oreb también. Y descubrieron, casualidades de la vida, que hay un meridiano que es el 35 que pasa por aquí recto, recto, recto y va hasta un lugar que es el templo de Jerusalén. Justo la peña de Oreb y el monte, el monte del templo, el templo de Jerusalén, están completamente alineados, están ubicados dentro de ese meridiano 35. Es como si el Señor hubiera echado una plomada cuando estaba creando la tierra y dijo, aquí arriba voy a poner Jerusalén y aquí abajo voy a poner la peña de Oreb. ¿Sabéis lo que hace un paleta cuando echa la plomada, verdad? Está mirando a ver si está todo alineado, recto, para que no salga torcida la pared, ¿verdad? Entonces ahí vemos un alineamiento. Pero eso no es todo, hay más, ¿vale? Vamos a ver qué más hay en esta historia. Bueno, vamos a ver que aquí hay una historia en la peña de Oreb, cuando Moisés golpeó con su vara esta peña, el Señor le dio esa orden, y cuando él golpea con la vara, ¿qué pasa? Dice que sale agua de la peña de Oreb, ¿verdad? Así que cuando acaba de salir agua, él también además en aquel lugar, él tiene que hacer cuando ya llega al monte Sinaí, que está al lado también, que está allí alineado, él lo que tiene que hacer es esparcir sangre de animales sobre el pueblo para purificarlos, para rociar y purificar de sus pecados al pueblo cuando llegan allí al monte Sinaí, ¿no? Entonces, en el altar del sacrificio en el templo había una ceremonia similar que se hacía allí en el templo. Era una ceremonia de la libación que se llamaba, donde sucedía algo, que unos sacerdotes iban a derramar agua y vino. Y ese vino, sabemos que en el vino en la Biblia es símbolo de
sangre, ¿verdad? Así que igual que Moisés tuvo que hacer brotar agua y tuvo que esparcir sangre, los sacerdotes, alineados en Jerusalén arriba en el templo, hacían una ceremonia que estaba en alineamiento físico, pero también espiritualmente entre el monte Sinaí y Jerusalén, indicando el Señor este modelo de alineamiento en cuanto a la palabra y cómo toda la palabra está correlacionada con una serie de enseñanzas que el Señor continuamente le quería dar al pueblo de Israel. Se las dio al principio cuando ya estaban en el desierto, cuando estaban en ese tránsito de los 40 años en el Éxodo, y luego cuando ya muchos años después Salomón edifica el templo, pues se va a volver a repetir una ceremonia en la cual está indicando la importancia del agua y la sangre en cuanto a la redención, porque al final lo que está buscando siempre el Señor es la redención del pecado, ¿no? La liberación del pecado del ser humano y de su pueblo Israel, ¿no? Y luego vamos a los tiempos de Yeshua, y ahí tenemos que el templo de Salomón había sido destruido, recordáis, pero luego cuando vuelven de la cautividad, pues se construye un nuevo templo, que es ese templo de Zorobabel, pero justo 10 años antes de nacer Yeshua pasa algo muy curioso, y es que el templo de Zorobabel va a ser sustituido por lo que conocemos el templo de Herodes. ¿Os suena eso? Aquel de que dijo Yeshua que esa era una zorra. Herodes, un hombre que estaba vinculado con la descendencia de Saúl, si no recuerdo mal. Y vemos que lo que está sucediendo ahí es algo muy curioso, porque siempre el plan del enemigo es trabajar contra Jerusalén, mayormente contra el templo en este caso, y el templo, lo que está pasando en ese momento es que ese templo que había restaurado Zorobabel estaba quedando desalineado espiritualmente, porque ¿sabéis qué hace Herodes? Cambia todas las medidas del templo. ¿Sabéis que en las instrucciones que dio el Señor habían unas instrucciones de las medidas del templo? Entonces, cuando Él cambia las medidas, eso ya no tiene valor para el Señor. Por eso ese templo no tenía presencia, no había la Shekinah, no estaba el arca dentro tampoco ya, por ejemplo. O sea que ese templo era como un sucedáneo, muy bonito por fuera, pero por dentro estaba como vacío, como le pasa a muchos creyentes a veces, ¿no? Sí, yo creo en Yeshua, pero si tú vas a mirar un poquito la vida por dentro de la persona, dice, no sé, dice que sí, que mucho cree, pero luego no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento, y por eso Yeshua, cuando llegaba a ese lugar, tenía él siempre que discutir y pelear, siempre se estaba metiendo ¿con quién? Con la casta sacerdotal, con los fariseos, ¿verdad? Siempre estaba contra esa gente, porque ellos eran muy religiosos por fuera, pero dice el Señor que ellos eran tumbas blanqueadas, ¿no? Que por dentro no había vida, no había nada, mucho hablar de la Torá y muchas cosas, pero dice que ellos lo único que hacían era seguir rutinas, mandamientos, tradiciones de hombres, y vemos que no, en ese momento el templo había quedado desalineado de ese plan original en el cual se le dio la Torá al pueblo de Israel, ¿no? Y entonces cuando viene Yeshua y muere en la cruz, ofreciendo un sacrificio que sí que está alineado ahí en ese momento a la voluntad del Padre, cuando el soldado romano le traspasa con una lanza al costado, ¿qué salió? Sangre y agua, ¿sí? ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos de nuestros pecados, para quedar alineados con el Padre, con la voluntad del Padre. Pero lo más increíble es que cuando miramos el alineamiento, tenemos la peña de Oreb, el templo y 800 metros arriba la tumba del jardín donde murió Yeshua. O sea que el lugar donde Yeshua muere está completamente alineado, fíjate, con la peña de Oreb, que tiene, aquí veis, esa parte dividida en dos, y cuando sale el agua, nos recuerda incluso ese momento que dice que cuando ya Yeshua brota toda la sangre, al final dice que sale también agua, porque Él ya había derramado hasta la última, o sea, se vació por completo por nosotros el Señor, ¿no? ¿Y por qué se vació por completo? Porque lo que Él quería es que su pueblo entrara en esa restauración, en ese realineamiento de todas las cosas en su vida. Entonces nosotros, porque hayamos creído en Yeshua, no podemos decir, mira, llevo 10 años de creyente, 20 años de creyente, 30 años de creyente, me sé ya la Biblia de memoria, me sé todas las cosas, voy a las reuniones y yo oro y yo doy la ofrenda, y yo hago y yo hay, y ya está, ya lo sé todo.
Y eso le pasa a muchos creyentes, que ya se creen que ya está todo, pero no, siempre hay más. Por eso Yeshua dijo, conoceréis en el futuro la verdad. O sea, porque aún hay más verdad que tienes que conocer en tu vida. No te acostumbres a lo que ya conoces o sabes, porque hay más para ti. ¿Sí? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces ahí viene, después de Yeshua, 300 años después, esa estrategia de Constantino para frenar el avance espiritual del pueblo del Señor, de esa primera Keilah, congregación que estaban haciendo poderosa, que el Señor lo usaba con milagros, con maravillas. Y dice el dicho, si tú no puedes con tu enemigo, ¿qué haces? Júntate con él, ¿verdad? ¿Qué hizo Constantino? Dijo, estos creyentes que hablan de ese de Yeshua me están volviendo loco, me están revolviendo todo el imperio por aquí, me están causando estragos, la gente se convierte, ya no quieren ir a hacerse soldados míos, ni quieren hacer... Y entonces el que dice, pues mira, ¿sabes qué? Voy a crear una nueva religión, voy a juntarme ahí la política con la religión. Él fue muy hábil, fue muy sabio y lo consiguió. Y pues eso, pues unos 300 años después apareció ahí Constantino, apareció Helena, su madre, la madre de Constantino, y ¿qué hizo lo primero? Desubicar, desalinear esos lugares originales del monte Sinaí, del templo, del lugar de la crucifixión, cuando ella lo que hace es decretar nuevos lugares. Ten en cuenta que es una persona con máxima autoridad, Helena, y personas que tienen autoridad, cuando hacen decretos, ¿para qué sirve un decreto? Para que todos los que están debajo obedezcan a esos decretos, porque si no, pueden tener consecuencias, ¿verdad? Así que ella decreta, y cuando está decretando en el mundo espiritual hay una repercusión, unas consecuencias, y entonces ella está decretando esos nuevos lugares que lo que están haciendo es abrir esa puerta a un desalineamiento espiritual que va a culminar con la proclamación de su hijo Constantino de esa teología de reemplazo. Esa teología viene sobre el pueblo del Señor, y esa teología, fíjate una cosa, 1700 años después aún sigue actuando sobre la gran mayoría del pueblo del Señor. Teniendo la Biblia, ¿no tienen todos la Biblia? Los que tienen la teología del reemplazo, no oran, no van al culto, no leen la Biblia, no hacen y hacen y hacen, pero sin embargo ellos aún tienen una puerta abierta a estar desalineados espiritualmente con la voluntad del Eterno. Así que vemos que esto no es un juego de niños. Por eso Pablo decía que nuestra lucha no es con el pastor, el hermanito, la hermanita, el otro, no. Nuestra lucha es contra sangre y carne tampoco, contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Porque esas potestades cogen gente en autoridad como Helena, que es capaz de sacar unos decretos y desalinear al pueblo del Eterno muy hábilmente. Entonces vemos que esta guerra es muy real, muy cruda, y por eso ahora podemos entender Hechos 3:21 cuando dice que Yeshua es retenido arriba y no puede volver hasta que las cosas sean restauradas. Todo lo que fue desalineado tiene que ser realineado y restaurado, y eso solo lo puede hacer por medio de su espíritu, de su ruaj entre su pueblo, cuando lo está despertando y lo está sacando de esa teología de reemplazo. ¿Sí? Y dice el Señor que en estos últimos tiempos Él lo que va a hacer es llamar con un silbido a su pueblo. Y hay muchos creyentes como nosotros, que estábamos dentro de ese cristianismo nominal, que en algún momento hemos oído ese silbido, y hemos dicho, un momento, que el Señor nos está llamando, ¿qué está pasando? Y has empezado a mirar, has empezado a buscar, y te has dado cuenta de que estabas metido en ese desalineamiento, y tú has empezado un camino de abandonar esa teología de reemplazo, de abandonar ese desalineamiento en tu vida espiritual, aunque tú creías que podía ser la más espiritual de tu lugar, de tu congregación, de donde tú quieras, pero empiezas a andar un camino que desconocías hasta ese momento. Pero un momento, que ese camino solamente lo has empezado a andar. No es que hayas recorrido toda la senda antigua. Estamos volviendo a las sendas antiguas y estamos intentando caminar por las sendas antiguas. Pero tienes que saber que el enemigo sigue tan interesado en desviarte antes de estar en las sendas antiguas que como cuando estás en las sendas antiguas. Entonces tenemos que mirar por qué
a veces no avanzamos como quisiéramos avanzar, ¿verdad? Pueden haber ciertos bloqueos del enemigo. El enemigo, como he dicho, no es de sangre y carne, no son personas, aunque usa personas muchas veces, ¿verdad? Para ponernos estorbos, dificultad en el camino, para que nos desanimemos, para que no podamos andar como quisiéramos andar o avanzar espiritualmente. Pero esa es la lucha que tenemos, todos los creyentes. Y si alguien no la tiene, que me explique cómo lo hace, porque yo la tengo y todo el mundo la tenemos, ¿verdad? Así que los primeros creyentes pues ya vivieron esos primeros ataques del enemigo para vivir desalineados de la palabra de Dios. Fíjate, Gálatas 1, versículos 6 al 8. ¿Qué dice Pablo cuando él había fundado esa congregación en Galacia de los Gálatas, y cuando pasa un tiempo y se va de viaje y vuelve para ministrarlos otra vez, se encuentra que la congregación que él dejó cuando se fue ya no era igual, cosas habían cambiado? Y mira lo que él dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, el cual los llamó mostrando en el Mesías su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. ¿Pero cómo? ¿Que hay otro evangelio? ¿Te suena Constantino? ¿Teología de reemplazo? ¿Eso sería otro evangelio? Eso es otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Yeshua el Mesías. Es decir, hay personas que se acercaban a los creyentes con otro tipo de creencias y empezaban a decir, oye, que lo que Pablo te enseña no es correcto. Y algunos prestaban oído y decían, ¿ah, sí? ¿Cómo? ¿Que Pablo no nos estaba enseñando las cosas bien? No, hombre, no. Él te está hablando de que la circuncisión ahora es la del corazón y ya no es la otra circuncisión, y ahora te está diciendo que ciertos mandamientos ya no son y que estos mandamientos ahora son así y que no sé qué. Y algunos creyentes prestaban oído, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacían esos creyentes? Se iban detrás de estas personas y Pablo decía, te están enseñando, entre comillas, otro evangelio, te están otra forma de creer la palabra del Señor, ¿no? Pero sabemos que Pablo realmente era el que traía esa palabra del cielo y él era el portador de ese realineamiento. Sin embargo, habían otros que lo que hacían era desalinear a esos creyentes y sacarlos, desviarlos de esas sendas de justicia por las cuales, de esas sendas antiguas por las cuales Pablo estaba llevando a los primeros creyentes de Galacia, por ejemplo, ¿no? Claro, dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. Madre mía, lo fuerte que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque es muy fuerte que tú estés desviando a un creyente de la voluntad del Eterno, no es cualquier cosa. Estás jugando incluso con la vida eterna de esa persona, se puede llegar a perder. Incluso hay muchos creyentes que en la actualidad están negando a Yeshua cuando entran en raíces hebreas, porque empiezan a irse detrás de todo lo que es los mandamientos, tradiciones de hombres del judaísmo, y acaban pensando que Yeshua es un hombre normal, que ya no es el Mesías, que ya no es Dios, y lo acaban negando, ¿no? Entonces, por eso Pablo decía, al que haga eso, la que le va a caer, como decimos ahora, la del pulpo, ¿no? La que decimos aquí. O sea, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo, da igual. El que predique una cosa que esté fuera de lo que el Señor mismo Yeshua enseñaba, ese hombre pues lo tiene muy mal. Así que Pablo siempre luchó toda su vida para guardar aquellas congregaciones que él levantó con todo su esfuerzo, para que andaran siempre hacia esas sendas antiguas, hacia lo que estaba escrito en la palabra, empezando por la Torá. Y no por lo que venían otros enseñando detrás de él, ¿no? Y esa fue la gran lucha de Pablo. Ahora, Satanás siempre busca eso, como digo, busca desalinear al hombre de los planes del Eterno, de la palabra del Eterno, pero busca alinear al hombre con sus planes malvados. Y recordamos la famosa historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Como el hombre logró levantarlo en su orgullo y al final pues tuvo que venir ese castigo donde vinieron esa confusión, donde empezaron a hablar todos lenguas diferentes y toda la historia esa que sabemos, ¿no? Pero el colmo de la maldad, fíjate, está en Segunda de Crónicas 24:7, ¿dónde puede llegar un ser humano? Atalía era una reina, era una reina de Israel, y dice que Atalía era, ¿qué? Dice aquí, la maldad misma.
eso es como decir, ese es el diablo mismo en persona, Atalía esta. Era una reina que tenía que reinar, tenía que gobernar. Y cuando una persona está puesta en una posición de autoridad, hemos dicho que si es capaz de dar decretos y según lo que diga, puede influir sobre el pueblo, ¿no? Entonces dice que Atalía era la maldad misma y sus seguidores, fíjate que siendo lo mala que era, tenía seguidores. Es curioso, pero hasta los seres malos más malos tienen seguidores. Dice, sus seguidores habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado para el culto de sus ídolos todos los objetos del templo del Señor. O sea, imagínate lo que esta mujer estaba haciendo y cómo el diablo siempre estaba buscando pues traer ruina al pueblo de Israel. Y sabemos hasta qué punto lo consiguió, ¿verdad? Cómo la casa de Israel fue llevada a la cautividad asiria y de allí ya se fue a las naciones, nunca más volvió, y la casa de Judá fue llevada a Babilonia cautiva también por causa de su pecado, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos que vigilar siempre lo que hacemos, nuestros pecados, porque todo pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Y el enemigo siempre busca eso, siempre buscó desalinearnos, incluso he puesto esta área del desalineamiento, cómo Satanás logró cambiar incluso el calendario hebreo. No sé si lo sabías, pero esto es muy interesante. El Señor dio un calendario, el Creador, a su pueblo, y el pueblo de Israel a lo largo de los tiempos llegó a un momento en el cual fue desalineado también en los tiempos. ¿Dónde está eso profetizado? Porque estaba profetizado en Daniel 7, 25 y 26. Y nos dice Daniel, ese mandatario, una persona que está en autoridad, hablará que en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. ¿Os suena la historia de los macabeos? Sí. Antíoco Epífanes. ¿De quién estaba hablando Daniel aquí? Estaba hablando de varios personajes. El primero que se iba a manifestar como esto que describe aquí Daniel iba a ser Antíoco IV Epífanes. Luego vendría Constantino de cierta manera también, pero vendría también, bueno, lo que está a punto de venir, que es todo el sistema de que conocemos como el anticristo o el antimashiach, que vendrá al final de los tiempos. Y muchos esta profecía la trasladan solamente al final de los tiempos, a lo que es estos últimos 7 años del anticristo, que en cualquier momento pues sabemos que puede aparecer todo eso, ¿no? Pero realmente la profecía se cumplió primeramente en este personaje, Antíoco IV Epífanes. Dice, ese mandatario hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. ¿Sabes que los santos fueron perseguidos? ¿Qué santos? La casa de Judá, los que quedaban allí en aquel momento, los judíos, ¿verdad? Los persiguió. También, ¿qué iba a hacer? Profetizó, tratará de cambiar los tiempos, dice una versión, en esta versión dice, tratará de cambiar el calendario establecido por la ley, por la Torá. Dice, los santos de Dios estarán bajo su poder durante 3 años y medio. ¿Sabes cuánto tiempo de opresión llevó a cabo Antíoco Epífanes sobre la casa de Judá? 3 años y medio. Justo. Pero después se hará justicia. Antíoco IV contrajo una enfermedad, se murió, le vino el juicio, igual que le pasó, ¿recordáis a Herodes que acabó expirado comido de gusanos? ¿Recordáis la historia? O sea que el que mal siembra, mal empieza, mal acaba, y este también acabó mal porque se metió con el pueblo del Señor. Estaba desobedeciendo al final la promesa de Génesis 12:3, al que bendiga a Israel, que dijo el Señor a Abraham, yo lo bendeciré y al que lo maldiga, yo lo maldeciré. Siempre hemos visto la historia repetida a lo largo de la historia. Todos aquellos que se han metido con Israel acaban mal. Todos. No se escapa ni uno. ¿Os acordáis de Hugo Chávez? Acabó fatal. Todos acaban igual. Pues a Antíoco IV le pasó lo mismo. ¿Qué hizo él? Dice, se le quitará todo el poder y su reino será totalmente destruido. Ahora tenemos que conocer la historia de Antíoco IV Epífanes. Vamos a ir para atrás. Ahora no me deja. Venga. Aquí. Vale, ahí la tenemos. Entonces, la historia de Antíoco IV Epífanes se basa en que él venía de Grecia y él lo que estaba sucediendo ahí era una invasión sobre Israel, sobre la casa de Judá, de ese espíritu de Grecia. ¿Qué 2 espíritus son los que han atacado históricamente a Israel? Y siempre hemos dicho también que atacan al pueblo cristiano.
es Grecia y Roma, el espíritu greco-romano, la mentalidad greco-romana. Muchas veces hemos oído hablar de eso. Entonces, él era el portador de ese espíritu de Grecia que vino a atacar a Israel, y lo primero que hizo cuando entró allí a Judá y a Jerusalén, ¿qué hizo? Empezó a prohibir la circuncisión, el Shabbat, que la gente no comiera kosher, entraron en el templo y sacrificaron allí cerdos, animales, hizo todo tipo de abominaciones. Y otra de las cosas de las cuales no se suele hablar, pero también hizo él, fue cambiar el calendario de la casa de Judá. ¿Qué calendario metió? El calendario griego, el calendario lunar. Ese calendario lo instituyó dentro del pueblo de la casa de Judá que estaba viviendo en aquella época de los macabeos, y les cambió completamente todo, porque en el momento en que cambian las fiestas, tú ya no sabes dónde estás. Estaba buscando desorientarlos para que ellos perdieran la esencia de guardar los mandamientos del Señor. Pero a los 3 años y medio, ¿qué pasa? Hay un juicio, viene una enfermedad sobre Antíoco, él muere. Sabemos que está la revuelta de los macabeos, que ellos al final vencen, restauran el templo, la historia aquella de la menorá, ¿no? de que por eso se celebra Hanukkah y toda la historia. Pero hay algo que nunca se volvió a restaurar, y es el calendario. El calendario ya quedó instaurado, el calendario de Antíoco Epífanes sobre la casa de Judá. Y como en aquel momento estaba la cosa bastante verde con el tema del templo y del todo el movimiento religioso judío, fariseos y toda la historia y tal, pues todo eso llegó hasta la época de Yeshua. En la época de Yeshua hay un grupo de personas que ellos querían mantener vivo el calendario, y ellos se van hasta Qumran, y allí dejan toda una serie de escritos que hace unos años se encontraron, son las famosas cuevas de Qumran, los rollos de la cueva de Qumran, donde se encontraron los restos de este calendario que no estaba llevándose a cabo desde esa época, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza todo el proceso de realineamiento, ¿no? Entonces tenemos el calendario, que posiblemente era el que se estaba guardando en la época de hasta los macabeos, hasta que viene la confusión, y luego entra otro calendario, ¿no? Entonces tenemos 2 calendarios en ese sentido. Entonces, fíjate lo que dice Jeremías 33, porque a pesar de que el enemigo quiere y consigue muchas veces poner muchas trabas al pueblo para que pueda guardar o buscar la voluntad del Señor, el Señor siempre sigue con ese plan de realinear a su pueblo, de restaurar a su pueblo. Jeremías 33 dice: pero aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel y Judá, las 2 casas. El Señor dice: también los haré volver a la tierra que le di a sus padres y la poseerán. Y en ese sentido, Judá está ya con ese proceso de aliyá, y también viene Israel detrás, ¿no? Con todo lo que está viendo con este proceso de raíces hebreas. Pero es muy interesante también este versículo para entender lo que pasó con Antíoco Epífanes. Zacarías 9:13 dice: porque yo, el Señor, he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. ¿Contra quién? Contra tus hijos, oh Grecia. ¿Te das cuenta? O sea, ahí tenemos la confrontación entre los hijos del Eterno y el espíritu de Grecia. Y te pondré como espada de valiente, dice el Señor. Así que el Señor está en ese proceso de restauración de todas las cosas con su pueblo. ¿Y esa restauración cómo se consigue? Cuando nosotros empezamos a alinearnos o realinearnos en todas las áreas en lo que la palabra del Señor nos muestra que tenemos que hacer. Y en ese proceso estamos, porque nosotros formamos parte de este arco, bueno, de esta flecha, mejor dicho, porque nosotros estamos en la parte de Efraín, y el Señor dice que el arco es Judá, pero nosotros, Efraín, somos ¿qué? La flecha. ¿Qué es lo que es la flecha? La flecha es la que da en el blanco, ¿verdad? Por eso dice: no erréis. Decía Pablo: no erréis, no os equivoquéis. ¿Qué es pecar? Pecar es errar al blanco, equivocarse, ¿verdad? Así que el Señor nos está hablando, nos está revelando todas las cosas, porque Él quiere que Israel derrote por completo a este espíritu de Grecia, para que podamos vivir alineados con su voluntad.
con la voluntad que está expresada en la palabra del Creador, ¿sí? Así que seremos realineados, seremos restaurados al plan divino, ya lo estamos siendo. Y ahí la pregunta con la cual cierro es, hermano, hermana, ¿quieres ser una flecha en manos del Señor? ¿Tú formas parte de la casa de Efraín? Amén. De la casa de Israel. Entonces el Señor dice que tú eres una flecha. Y la pregunta es, ¿tú quieres ser una flecha en manos del Señor? El Señor de los ejércitos, para ayudar a derrotar a este espíritu de Grecia que se levanta fuerte y potentemente contra Israel en estos tiempos. Y no solamente contra Israel, que estamos viendo allí que está pasando la guerra, ¿verdad? Sí, pero también contra su pueblo. Que hay dos guerras aquí paralelas, la que está allí en lo físico y la espiritual que está contra nosotros. Porque a toda costa el enemigo nos quiere frenar, porque sabe que se le acaba el tiempo. Y nos quiere frenar para que no avancemos por esas sendas antiguas y no podamos coger a muchos también para llevarlos hacia adelante en estos caminos. Así que la pregunta es, ¿serás una flecha? Esa es la pregunta para hoy. Vamos a orar, por un momento, ¿os ponéis de pie? Vamos a orar y vamos a tocar el shofar, a ver si me da el pulmón para soplar hoy, porque tengo la garganta y un poquito hoy, pero bueno. Vamos a orar y vamos a extender nuestras manos y vamos a soplar el shofar también para declarar que el Señor es el que va a restaurar y seguir restaurando y realineando nuestras vidas en todas las áreas para que andemos, como decía Pablo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo a través de Yeshua HaMashiach. Esa es la voluntad suya y también es nuestra voluntad, y como es nuestra voluntad se lo vamos a expresar, vamos a orar y vamos a declarar que vamos a vencer a todas aquellas oposiciones de este espíritu de Grecia que se levanta tan sutilmente contra el pueblo del Señor. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, por este tiempo que podemos compartir, Señor, juntos, sabiendo que tu deseo es restaurar todas las cosas, restaurar todas las áreas de nuestra vida, traer ese realineamiento en nosotros, tener esa habilidad para andar por tus sendas antiguas, esas sendas de amor, de poder, de justicia, Señor. Padre, te pedimos que tú nos cubras con tu sangre preciosa en esta hora, Señor. Padre, que tú te muevas con tu espíritu de santidad, con tu rueda de santidad en nosotros, Señor, para que podamos ser capaces de avanzar y no retroceder, Señor, para que seamos capaces de recibir todo aquello que viene de ti, para que tú nos des esa revelación que viene de lo alto, Señor, para no seguir mandamientos y tradiciones de hombres, Señor. Queremos sacar de nuestras vidas todo lo que quede de ese resto de teología de reemplazo, pero no solamente la grecorromana, la de Constantino, pero también esa teología nefasta, Señor, de reemplazo que viene a través de la casa de Judá, Señor, que nos lleva a la religiosidad sin darnos cuenta, Señor. Sacamos todo eso de nuestras vidas para andar solamente en lo que es tu palabra santa, tu Torá eterna, Señor. Así que, Padre, restaura, como decía el salmista, nuestras almas, Padre Santo. Danos tu palabra revelada, tu maná del cielo, Señor, que alimente nuestras almas, Señor, y guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Extendemos nuestras manos y vamos a tocar el shofar. Amén. Muy bien. Pues nada, hasta aquí llegamos. Amén. Así que ánimo, adelante, y seguimos con la restauración de todas las cosas en nuestras vidas y que no